los sueños comienzan de una ilusión. Día a día alimentamos esa esperanza con pequeñas acciones. Hacemos planes y nos trazamos metas para ver ese deseo cumplido. Nuestro sueño comenzó hace muchos años en el corazón de John Jessup, que cada mañana se despertaba con el propósito de convertir el campo en un lugar más saludable y productivo, que contaba con una familia que convirtió una ilusión individual en un propósito conjunto. El tiempo pasó y con él el deseo de materializar ese sueño se volvió una realidad a la que otros se unieron. Gracias a su pasión por la agricultura, su ingenio y su forma de ver la vida, los convirtieron en los primeros Moody Woods. Esas personas que cada mañana se colocaban sus botas y salían al campo a escuchar y ayudar a los agricultores sin importar qué tan lejos estuvieran o qué tanto se ensuciaran para cumplir con su intención. Se convirtieron en la fuente de inspiración para que otros quisieran ser parte de esta nueva forma de trabajar la agricultura. Con el paso de los años nos hemos renovado y hemos crecido, pero hay algo que nunca cambiará: nuestra forma de trabajar. Saber que cuando nos colocamos las botas, lo hacemos de verdad. E inspirados en nuestro fundador, ahora llevamos nuestro conocimiento a ustedes mediante nuestras charlas Moody Woods, para que sin importar dónde estemos, podamos ser parte de esta gran familia que vive y respira agricultura. Bueno, muy buenas tardes. Estamos dando inicio a nuestra charla Moody Woods de hoy. Vamos a compartir más adelante con un par de compañeros que tenemos invitados para este conversatorio de Hablemos de TRIPS. Realmente hoy queremos hacer una presentación muy corta de lo que son los TRIPS. Básicamente estamos replicando una charla que tuve la oportunidad de dar el mes anterior con unos compañeros del Huila, con el ingeniero Carlos Felipe Sierra, que me invitó como parte, como líder de la cadena productiva de pasifloracias, donde estuvieron hablando del manejo de TRIPS y me invitaron muy cordialmente para que les habláramos un poquito del manejo de TRIPS y básicamente del manejo de TRIPS con extractos vegetales. Entonces vamos a hablar un poco de la biología de los TRIPS, un poquito también del tema de los extractos vegetales y un poco pues del manejo de los extractos vegetales en el uso de los TRIPS. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros seguidores de nuestras charlas Moody Woods en este espacio de Facebook Live. Y sin más preámbulos, pues vamos a compartir una pequeña presentación que tenemos preparado para esta tarde. Entonces, vamos a compartir la presentación. Les pido el favor a mis compañeros de aquí del estudio si me confirman si se está viendo la presentación en la pantalla. Tan amables alguien que ahora un momento el micrófono me confirme. En orden. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues al final de la presentación vamos a estar compartiendo con nuestro compañero Giovanni Monsalve, que es el representante técnico comercial para Gowan en la zona de Antioquia, con muy buenas experiencias en el manejo de extractos vegetales para manejo de TRIPS. Y tenemos un invitado especial, que él es el ingeniero agrónomo Anderson Páez. Él es magíster en formación en ciencias agrarias en la línea de fitoprotección y en este momento se desempeña como coordinador técnico de Ceniflores y pues también tiene cosas muy interesantes para compartirnos al final sobre el tema de TRIPS, pues casualmente o no casualmente es un tema que le apasiona y hizo su tesis de maestría en el manejo de TRIPS precisamente con extractos vegetales. Entonces, vamos a hablar un poquito de TRIPS. Entonces, pues básicamente, ¿qué son los TRIPS? Los TRIPS, pues son unos animales, básicamente pertenecen al reino animal. El filo es artrópoda, pertenecen a la clase Insecta
Y en esto, pues, un tema muy básico, pero pues hay varias clases de artrópodos y los dos, digamos, grandes grupos de artrópodos que conocemos y que nos competen en el tema agrícola están los insectos y está la clase arácnida. Dentro de los insectos pues están todas las plagas que conocemos mayoritariamente y dentro de los arácnidos pertenece a un grupo de arácnidos que son fitófagos, que se alimentan de plantas obviamente, y estos pertenecen a la clase, son los ácaros precisamente. Se diferencian básicamente porque hay varias diferencias, pero digamos la más representativa es que los insectos tienen 3 pares de patas, mientras que los arácnidos tienen 4, y esto es un tema que parece menor, pero pues sí es muy importante diferenciarlo para que no estemos de pronto aplicando productos que son insecticidas a ácaros, o al contrario, estemos aplicando productos que son acaricidas a insectos. Aunque con el tema de los extractos vegetales el tema es un poquito más, más de amplio espectro y no tendríamos restricciones, pero de todas maneras conviene dentro de las cosas que son importantes conocer el manejo de plagas y enfermedades, es precisamente conocer la biología de estos individuos para poder saber cuál es la mejor manera de manejarlos o de controlarlos. Pertenecen a la subclase Pterygota, al superorden Exoperigota, y pertenecen al orden Tisanoptera. Y bueno, ¿y cuál es la conclusión de esto? Pues básicamente hay varias cosas que queremos destacar aquí. Primero, pues que son animales. Entonces, teniendo en cuenta de esto, pues tienen una diferencia radical con las plantas, ¿no? La diferencia básica entre los animales y las plantas es que las plantas son capaces de producir su propio alimento, mientras que los animales, que nosotros pertenecemos también al reino animal, pues debemos ir a buscar esa fuente energética a otro lugar, sean plantas o sean otros animales. Entonces, estos animales necesitan alimentarse y se alimentan definitivamente pues, de plantas. Lo que hablábamos ahorita son insectos, entonces tienen esa característica de tener cabeza, tórax, abdomen, tienen los 3 pares de patas. Estos específicamente pues son alados, tienen unas alas bien particulares que vamos a ver más adelante y pertenecen al orden Tisanoptera, que tiene una particularidad que tienen esas alas son flecadas, o sea, son llenas de flecos. Y pues vemos ahí en este video que la compañía Naturavisión tuvo a bien hacer para nosotros. Esas alas flecadas le permiten una característica bien particular, que es el tema de ocultarse y de pasar por intersticios que son bien difíciles de llegar para muchos de sus enemigos, incluidos los productos que son para control. Entonces, como son insectos, pues tienen unos estados, dentro de su ciclo de vida, que arranca en el huevo. Estos huevos pueden eclosionar entre 2 a 4 días, pueden estar en ese estado de 2 a 4 días, pasan por unos ístares larvales, y en estado de larva pueden durar de 4 a 8 días. Hay una cosa muy interesante en ellos y es bueno saberla, es que su fase de pupa, que es esa fase donde ya se va a transformar en adulto, esa la cumplen en el suelo. Entonces esa fase de pupa no la vamos a ver en la parte aérea de la planta, sino que ellos se tiran y en el suelo hacen esa fase de pupa y luego nuevamente se van hacia la parte aérea de la planta, ya siendo adultos, que es donde pasan su mayor parte del tiempo, que puede ser entre 30 a 45 días, con una capacidad de poner huevos entre 150 y 300 huevos por adulto. Por hembra, también tienen una particularidad que les hace difícil en su control,
que es que tienen la capacidad de poner huevos aún sin ser fecundados, y eso de pronto nos va a comentar un poquito más adelante Anderson, que ha estudiado bien el tema. Entonces, esto es un ciclo, como lo vemos, es un ciclo, digámoslo, corto, y que está muy afectado por el tema de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, estos ciclos se acortan, y al acortarse los ciclos, pues podemos encontrar poblaciones superpuestas, lo cual hace más difícil todavía el manejo de estos animalitos. Aquí vemos lo que yo les comentaba anteriormente, que es esa capacidad. Eso que ven ustedes en el video son las nervaduras de las hojas con los diferentes tricomas. Aquí vamos a ver si podemos poner a rodar nuevamente el video. Y ellos tienen esa particularidad de esconderse por allá, en lugares donde realmente es muy difícil llegar para un enemigo natural, pero también para los productos que podemos estar pensando en usarlos como mecanismo de control. Y vemos también que esa postura de los huevos también se hace en unas partes bien remotas, donde están muy bien protegidos, y los trips tienen una característica y digámoslo, un tema de resistencia que no es una resistencia en sí, digámoslo, biológica, sino que se llama resistencia por ocultamiento. O sea, se vuelven difíciles de manejar precisamente porque se ocultan tan bien que cualquier enemigo le cuesta trabajo llegar hasta él. Entonces, eso es como un breve resumen, es, digamos, una toma de la cabeza y de la voracidad que tienen en su alimentación. Los trips tienen un aparato bucal chupador raspador. Ellos tienen como una mandíbula, digamos, desarrollada más un lado que la otra, en la cual usan una parte para raspar, luego la otra la usan como un estilete, y a pesar de que consumen célula por célula, pues lo hacen de una manera muy rápida, como lo veíamos en el video anterior. O sea, son rápidos, y su afectación, digamos, puede llegar a ser muy fuerte en términos de daño, y además de esto, pues tienen otra característica que también les hace ser un problema adicional, y es que son vectores de algunos virus, y esto pues puede que la población no sea muy alta, pero si son vectores de enfermedades, pues van a traer problemas adicionales al cultivo. Entonces, como vemos, no es gratis de que en este momento a nivel mundial los trips sean una plaga cuarentenaria, porque nadie quiere tener trips, y pues es una plaga mundialmente reconocida como una de las más importantes en este momentico para el tema de control fitosanitario. Entonces vamos a ver un poquito, ya vimos algo de la biología de los trips, vamos a ver un poquito de cómo funcionan los extractos vegetales para estos manejos fitosanitarios. Entonces, entendemos que los insectos y los seres humanos tenemos formas de reconocer el medio bien distintas. O sea, nosotros normalmente reconocemos todo nuestro entorno por los ojos, los que tenemos, que afortunadamente somos la mayoría, la bendición de ver. Entonces reconocemos mayoritariamente nuestro entorno por los ojos. Los insectos, digamos, tienen una forma distinta, unos sensores diferentes y más especializados para reconocer ese entorno, diferentes a los ojos. De hecho, la capacidad visual que tienen los insectos pues es distinta a la de nosotros. Algunos son de una capacidad visual muy limitada. Algunos apenas alcanzan a ver algunas frecuencias de color. El tema de los colores es importante, y Anderson nos va a hablar un poco de eso, cómo se capitalizan temas de manejo de trampas. Y también están dispuestos por el tema de los receptores sensoriales llamados enzilas, que son esos pelitos que vimos ahorita en esta diapositiva, que en este caso es una hormiga, que está recubierto todo el cuerpo, la cabeza, la mandíbula, las antenas, las patas, todo el cuerpo de los insectos está recubierto por estos pelitos o enzilas, que están comunicados directamente al sistema nervioso de los insectos, y que le transmiten diferentes moléculas que están en el ambiente
permitiéndole a ellos tener ese tipo de percepción del ambiente, determinando cuál es el hospedero, cuál es el mejor lugar, digamos, para darle continuidad a su ciclo de vida. Entonces vemos aquí, eso de las encías no es un atributo solo de los insectos, también lo tienen los ácaros, comparten la misma forma de comunicarse con el mundo, es un tema general de los artrópodos, vemos el caso aquí de una hormiga, de un ácaro, de un cucarrón, de un escarabajo. Esta es la cabecita precisamente de un trips, donde vemos que está cubierto las antenas y las diferentes partes del cuerpo por estos órganos. Este es el caso de un ácaro que no tiene que ver con el asunto, pero que como referencia vemos que los ácaros no tienen unos ojos como tal, sino unos estigmas oculares, y lo cual digamos que que le deja la vista es muy limitado. Básicamente lo que está percibiendo el mundo es por estas encías. Entonces, esta diapositiva que le hemos usado mucho en nuestras explicaciones, que no tengo exactamente la referencia, pero pertenece a un documento publicado anteriormente. Me comprometo a conseguir la referencia para no violar los derechos de autor, pero nos ha sido muy útil para entender cuál es el funcionamiento de la bioquímica en un ecosistema. O sea, de esas partículas que generan tanto plantas como insectos y como los mismos animales más grandes, podemos ver que todos tienen una interacción bioquímica que le permite relacionarse unos con otros, y que vemos que hay diferentes situaciones de sinonimia, como el caso, digamos, de los polinizadores, que pueden detectar las flores y pueden llegar a usar ese polen del cual se benefician y del cual las plantas también se benefician para poder terminar su proceso de polinización. De la misma manera, los insectos, entre ellos también se pueden identificar. Un parasitoide es capaz de detectar a su hospedero para poner los huevos, o un depredador detectar su presa para poderse alimentar, o los insectos dentro de ellos mismos en el tema de las feromonas, para poder buscar a la hembra y poder tener la cópula. Las mismas plantas, entre ellas, también tienen unas señales bioquímicas que pueden determinarse a través de la raíz. Entonces, esa bioquímica que está entre las plantas, en esa interrelación, las compañías como Ecoflora han basado su tecnología para poder desarrollar productos que puedan causar una distorsión del ambiente y alterar o modificar el comportamiento de los insectos o de las plagas en general, para poder hacer un mecanismo de control con ellos. Y vemos que los plaguicidas botánicos tienen modos y mecanismos de acción diversos, complejos, y combinan una diversidad de efectos mortales y supresores. Dentro de los efectos letales también hay un tema de bioestimulación de la planta cultivada, y pueden ocurrir efectos no letales o supresores, como efectos antialimentarios, efectos de antioviposición, efectos anticópula, efectos de repelencia y efectos también de deterrencia, que están asociados pues a un efecto disuasor de los extractos vegetales en estas poblaciones, que no necesariamente tienen que llegar a causar la mortalidad de toda la población, pueden causar una mortalidad parcial y pueden dejar efectos de antialimentación, de antioviposición, etcétera, que finalmente terminan por regular estas poblaciones, o se pueden utilizar de manera combinada con otras herramientas de control para mejorar estas situaciones. Yo no me voy a detener mucho en esto. Capsialil es nuestro producto estrella, no es el único que tenemos. En este momento nosotros tenemos otros insecticidas que comparten la misma filosofía que les comenté anteriormente para manejo de poblaciones. Entonces tenemos Capsialil, que es un repelente insecticida natural. No
como podemos ver, altera el comportamiento. En este caso es un tema de ácaros y en este caso es un tema de TRIPS. Entonces vemos que altera el comportamiento y esto le permite a las herramientas de control que tenemos poder alcanzar más fácilmente su objetivo. Este es un video que nos ha servido mucho para explicar cómo el Capcialil ayuda a movilizar a los TRIPS de zonas no tratadas a zonas tratadas. O sea, el producto, por muy bueno que sea, es incapaz de llegar a los intersticios de las brácteas o de los pétalos en este caso. Pero con la ayuda de Capcialil, los insectos, el producto no puede llegar hasta allá, pero el insecto sí puede salir y tomar contacto con el producto de control, sea este un producto químico o sea otro producto biorracional. Es un producto irritante, debilita la cutícula, aumenta la movilidad y exposición de los insectos, por lo tanto aumenta la vulnerabilidad a productos de control. Mejora la eficacia de productos de control cuando se mezclan en tanque, sean estos productos químicos o productos tipo entomopatógenos, que también tienen una gran eficacia con ellos. Tiene un tema de repelencia, evitando, digamos, el establecimiento de los insectos plagas. También tiene efectos de antialimentación y de antiviposición. Y con esto básicamente lo que estamos haciendo es aumentando las rutas de acción de los diferentes insecticidas que estamos utilizando y dándole un quiebre a esa estrategia de resistencia que han tomado los TRIPS del ocultamiento, porque ellos se ocultan, pero el Capcialil se encarga de exponerlos a otras herramientas de control. Bueno, yo no me voy a detener mucho en esto. Estos son los registros que están vigentes en Colombia. En Colombia tenemos registro para café, para pastos, maíz, arroz, tomate, aguacate, gurupa, crisantemo, café, rosas, papa. Realmente tenemos una etiqueta bastante robusta y es un producto que internacionalmente, este fue el primer biopesticida colombiano con registro EPA en Estados Unidos. Este es el primero y el segundo se llama EcoSwing, que es nuestro biofungicida. Entonces, contamos con dos herramientas de talla internacional. Este producto Capcialil tiene registro en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en República Dominicana, en Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Marruecos y tiene registro también en el Asia, en Taiwán. Entonces es un producto que es internacionalmente reconocido y usado. La dosis, cuando se quiere aplicar solo, es de 1 centímetro por litro. Obviamente que esto depende pues, de un tema de monitoreo y un tema de mirar, de dimensionar, se requiere un ingeniero agrónomo que evalúe esto. O cuando se aplica en mezcla se puede trabajar de 0.3 a 0.5 centímetros por litro, resultando en aplicaciones muy favorables. Entonces, diciendo esto y reconociendo que Capcialil es un aliado perfecto para el manejo integrado de plagas, en este caso de los TRIPS, pues damos paso y voy a presentar, y me alegra mucho tener en este espacio a Anderson Páez. Anderson Páez en este momento está laborando como coordinador técnico de Ceniflores, que es una empresa con la cual nosotros hemos querido, el gremio, pues hemos querido tener contacto porque creo que la suma de fuerza es la que realmente puede llegar a lograr victorias importantes. Entonces ellos están trabajando por su lado muchas cosas, nosotros también queremos ayudarnos mutuamente y pues agradezco que Anderson haya aceptado la invitación. También tenemos a Giovanni Monsalve, que él es nuestro representante técnico comercial para la zona de Antioquia. Giovanni, si puede abrir la cámara, le agradezco, gracias. Y les comenté previamente que Anderson pues está
hizo su tesis de maestría en el tema de TRIPS y me gustaría arrancar este conversatorio con ese tema. ¿Qué le llamó la atención, Anderson, de los TRIPS y por qué decidió usted hacer su tesis de maestría con estos insectos? Bueno, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias, Giovanni. Un gusto saludarlos, saludar también por cuenta de Ceniflores, el Centro de la Innovación de la Floricultura, a todos los que en este momento nos están escuchando. Desde mi formación en el pregrado, siempre me he sentido muy atraído por el tema de manejo integrado de plagas en general. Mi tesis de pregrado también fue con TRIPS en el sector de ornamentales, fue para el tema de identificar color, tendencias de los TRIPS atrayéndose por el color o por el aroma de variedades de clavel. Y ya luego en maestría empecé a trabajar algo más con el tema de control biológico relacionado con ácaros que se encuentran en el suelo que consumen estados pupales de TRIPS. Y en general una extensa revisión de controladores biológicos de TRIPS. Lo que más me llama la atención de este insecto realmente es su dinámica. Es un insecto, como ya comentaba Carlos, muy pequeño y tiene una estrategia de reproducción de tipo R que le permite todo el tiempo estarse reproduciendo en ciclos muy cortos, ¿sí? Y eso es un problema grave para nuestros cultivos. Entonces, se hace frecuente que la única herramienta o una de las herramientas más comunes es el uso de plaguicidas de síntesis química, pero la literatura en el mundo y en otras experiencias nacionales e internacionales, hay muchas herramientas de control de TRIPS que van de ese complemento del manejo integrado. Esa fue mi inquietud de revisar en mi trabajo de maestría y ver cómo ácaros, por ejemplo, que son benéficos, pero que están en el suelo, consumen estados pupales de TRIPS y que además pueden llegar a ser compatibles con la aplicación de extractos vegetales, también dirigidos al suelo, pero que tienen otro objetivo, como por ejemplo los nematodos que también están en el suelo. Y el tema es como estamos controlando una plaga y se nos presentan otras, entonces la necesidad de ver la compatibilidad de los extractos vegetales, por ejemplo, con controladores biológicos, ver todas las estrategias y la que la literatura reporta y en general toda la estrategia de manejo. Entonces realmente ese ha sido mi foco de acción y por eso estoy muy interesado en seguir estudiando TRIPS. Además que en el sector floricultor, que es el sector para el cual representamos, los TRIPS son un problema grave, generan daños estéticos y la tolerancia prácticamente es cero. Entonces, por eso mi interés de seguir estudiando con TRIPS y bueno, un gusto estar en el conversatorio. Muchas gracias, Anderson. Más adelante le voy a hacer una pregunta precisamente del tema cuarentenario de los TRIPS. Giovanni, bienvenido. Giovanni lleva trabajando con Gabo en Ecoflora ¿hace cuánto? Buenas tardes para todos. Mi nombre es Giovanni Monsalve, soy el representante técnico comercial para Gowan Ecoflora desde hace 5 años y medio. Estoy trabajando en la zona de periferia de Antioquia, cultivos comerciales y cultivos de exportación. Tenemos gran experiencia en el manejo de TRIPS, tanto con extractos vegetales, con hongos entomopatógenos y con insecticidas de síntesis químicas, diferentes moléculas que se trabajan en la zona. Giovanni, una pregunta. ¿En qué cultivos son más problemáticos los TRIPS? Bueno, TRIPS es problemático creo que en todos los cultivos. Uno de los cultivos más problemáticos viene siendo pimentón, frijol. En pimentón es un problema grande porque es un insecto que se oculta mucho, como usted lo explicaba ahorita, de difícil manejo y fuera de eso es transmisor de un virus en el pimentón. Entonces se hace muy de mucha estrategia el manejo. Se ha trabajado con Capsialil muchas veces el tema de control y hemos visto grandes controles con mezcla con insecticidas químicos y disminución de la presencia de virus.
Entonces es muy buena estrategia manejar el químico con extractos vegetales, con Capsialil, nos ayuda bastante. Otro de los cultivos en que nos puede afectar mucho es en aguacate. En aguacate es delicado por el tema de exportación. Casi siempre el trips nos ataca en épocas de floraciones y en épocas de que está muy cerca cosecha el aguacate, y nos crea siempre muchas, pues difícil control porque no podemos aplicar en esas épocas químico. Entonces toca aplicarlo con productos muy nobles, como es por ejemplo el Exal, que se aplica con Capsialil, y lo que hacemos ahí es mejorarle la eficacia, porque Exal es muy buen producto, muy buen tripsida, pero por la defensa que tiene esta plaga, por el método de ocultamiento que tiene, es muy difícil que controle casi que al 100%. Entonces, cuando hacemos las mezclas de Capsialil con Exal, estamos llegando entre un 95 y un 98% de control. Fuera de eso, quedamos con los efectos subletales o los efectos que tiene un extracto vegetal como es Capsialil, del efecto antialimentación y antioviposición. Entonces ahí nos curamos también de que pues, se nos siga repoblando muy rápido el cultivo y que tengamos daño en la fruta, que es lo que más nos interesa a nosotros en el momento para la comercialización. Entonces es muy buen aliado para el cultivo. Lo mismo en Gulupa. En Gulupa también Trips hace unos daños grandes y de manejo comercial muy altos. Y con Capsialil también hemos hecho muy buenos trabajos para evitar alimentación, que es lo que más nos castigan en la Gulupa sobre el Trips. Unos punticos, unas puntiaduras que nos hace el insecto y nos castiga pues como el valor comercial de la fruta, o nos la deja pues como para manejo nacional. Excelente. Bueno, entonces vemos, haciendo un resumen, que estamos hablando de aguacate, de pimentón y de Gulupa. gulupa. Frijol también es una gran limitante. Sí, señor. De acuerdo. Giovanni mencionaba algo muy interesante, que es el tema de vectores de virus, donde indudablemente pues hacer un control de vectores es clave, pero yo personalmente tengo la experiencia de que las aplicaciones de Capsialil, estamos hablando pues de extractos vegetales, pero pues el extracto que manejamos nosotros de Liliaceae y Solanaceae es el Capsialil. Nosotros tenemos experiencias de que se ve una disminución en la manifestación del virus. Ya sabemos que los virus pues no tienen, y ahorita estamos viviendo una pandemia que precisamente no tiene no hay un virucida como el cuento, un viricida que nos permita acabar con un virus, pero sí, digamos, hay formas de que no se exprese en la planta y de que se enmascare el efecto. Nosotros hemos visto en crisantemo y en otros cultivos, y leyendo sobre la literatura del tema de la capsicina, que las aplicaciones de capsicina incrementan los niveles de jasmonato en la planta, y esto tiene un efecto, digamos, que enmascara el virus y disminuye las pérdidas por virus. Yo quiero preguntarle a Anderson si él tiene algún conocimiento de este asunto o tiene alguna experiencia al respecto. Muchas especies de trips, digamos que son transmisoras de virus, ¿no? Ya lo comentaba, no solo afectando cultivos comerciales como las que yo ya mencionaban por el tema de la polifagia, sino incluso hospedándose en malezas, ¿no? Entonces, realmente, como los trips se hospedan no solo en cultivos, sino en malezas, y a través de factores de migración que se dan relacionados con velocidad del viento, con transporte de material vegetal, y en general, pues con todas esas migraciones que se dan, los virus son potenciales transmisores de virus, particularmente de virus como los tospovirus. ¿Qué sucede? En el tema del control del virus, si usted controla el vector, está controlando el virus, ¿sí? Entonces, porque de alguna u otra forma reduce la probabilidad de que
pues porque no todos son portadores del virus. Entonces, al generar este tipo de repelencias o controles, lo que hace es que puede que las partículas virales no ingresen a la planta porque no hay contacto directo con los haces vasculares y en general pues con la fuente de transmisión. Entonces, básicamente, usted controla el virus, controla el síntoma asociado, controla el vector, perdón, controla pues el virus asociado. Referente a la producción de jasmonatos, que son mecanismos de defensa naturales de la planta de la ruta del ácido jasmónico, y en el caso de enfermedades, por ejemplo, producciones de ácido salicílico, son situaciones a nivel metabólico de la planta que son defensas, porque la planta tiene sus mecanismos de defensa. De hecho, ahí está reportado en la literatura que hay extractos vegetales que logran generar como esa primera respuesta que tiene la planta. Entonces, es un juego de moléculas en donde la planta se defiende, por un lado, del ataque de los TRIPS, y por otro lado, pues del control del vector. Entonces, realmente, en general, TRIPS y insectos chupadores tienen esa particularidad de poder transmitir partículas virales, y es allí donde hay que prestar mucha atención a todo el circuito de manejo integrado. Gracias, Anderson. Hay una pregunta que se me quedó pendiente ahorita que hablábamos del tema de plaga cuarentenaria. ¿Qué le pasa a un floricultor cuando en su embarque le detectan TRIPS? ¿Qué pasa allí? Pues pueden pasar varias cosas, y esto está muy sujeto a la especie, ¿no? Entonces, como hablamos de TRIPS en general, y hay un complejo de especies en donde se encuentran especies del género Franklinella, y aquí está Franklinella occidentalis, que es bastante común, Franklinella panamensis, está TRIPS tabasi, que está más asociado como a cebolla, como a cultivos más a campo abierto, y TRIPS palmi, que definitivamente es una plaga cuarentenaria declarada en varios países. Entonces, ¿quiénes son los que declaran las plagas cuarentenarias? Los países destino. Entonces, hay países destino que dicen, si su cargamento viene con TRIPS palmi, está introduciendo una plaga que es declarada cuarentenaria, por lo cual habría que tomar medidas sanitarias que van desde la probable desinfección o tratamiento químico hasta incluso la incineración. Entonces, depende de qué está declarado como plaga cuarentenaria, porque, por ejemplo, si el tema es Franklinella occidentalis, no necesariamente la medida va a ser la incineración o la destrucción o la devolución de la carga. Puede ser tratamiento químico o con fosfinas, por ejemplo, o con cualquier otro tratamiento. Entonces, esto está muy sujeto a la especie y a lo que declara el país destino, que dice, esto es cuarentenario, esto no puede entrar a mi país. Entonces, es allí donde las medidas son mucho más estrictas declarando la cuarentena. Muchísimas gracias. Giovanni, en el caso del aguacate, los TRIPS, ¿por qué es un problema? Don Carlos, los TRIPS en aguacate están causando un problema muy grave pues, en la fruta de exportación, ya que hacen unas raspaduras, pues raspan la fruta y crean una cicatriz, como una venita en la fruta. Se habla que pues están haciendo daños hasta en un 30 o un 40% de la fruta que va a salir a exportación. Entonces es muy delicado ese tema. Es daño más que todo estético, ¿cierto? Es daño más que todo estético, pero no lo castigan mucho en el mercado mercado final pues, de la fruta. Entonces, pues hace un tiempo ya se está haciendo muchas labores para el control de TRIPS, desde floración, ¿cierto? También ahí se aprovecha y se hace una aplicación pues, de Capsialil con Exal, y se ayuda también a evitar las posturas de Neosilva, que es una de las plagas que también nos está causando mucho daño en la fruta, y también se controla desde ahí, desde floración, para evitar que el aguacate pues, se nos caiga, porque muchas veces estamos asociando la caída del aguacate a antracnosis, alguna enfermedad, y muchas veces es esta Neosilva la que nos está haciendo, la larva de Neosilva la que nos está haciendo el daño. Entonces ahí podemos hacer un manejo para esas dos plagas. Y en términos de lo que usted nos comentaba ahorita, las experiencias de uso de hongos entomopatógenos, ¿con qué se ha trabajado?
Bueno, yo he trabajado Capcialil en mezcla con Metarricium y con Beauveria baciana. Metarricium y Beauveria se aplican mucho tanto foliar como edáfico. Y pues ahí usted habla ahorita de una de las fases que tiene el TRIPS, que es de pupa en el suelo. Y si tenemos presencia de Metarricium o de Beauveria baciana en el plateo, ahí vamos a tener un control. Entonces lo que buscamos nosotros es que con las aplicaciones foliares de Capcialil, el TRIPS se tire al suelo lo más rápido posible y como se va a encontrar ahí con Metarricium o con Beauveria, va a haber un excelente control. Entonces, pienso que nosotros con Capcialil podemos ser el aliado ideal para manejos con estos tipos de hongos entomopatógenos, tanto en aplicaciones al suelo como en aplicaciones foliares. También algo que hemos visto es que esta mezcla de Capcialil con Metarricium nos ayuda al control de chisa, el control de morrongo, que es la larva de marceño. Entonces, pues podemos hacer aplicaciones de Capcialil, Metarricium, y podemos ir controlando tanto trips como otras plaguitas que se nos presentan en el suelo. Anderson, por el chat, su merced me dijo que tenía algo para comentar con el tema de hongos entomopatógenos. Sí, quizás reforzar y complementar realmente, bueno, algo que agregar en el tema de frutales es que los TRIPS no solo generan daños estéticos en la fruta, realmente en algunos frutales incluso puede generar deformidades desde que el ataque sea en flor, los frutos pueden salir deformes, ¿no? Por el ataque de TRIPS. Entonces realmente los TRIPS no solo en el daño estético pueden llegar a hacer ese efecto. En cuanto al tema de hongos entomopatógenos, ya Giovanni lo comentaba, de todos estos hongos de la familia Clavipitaceae, que son Beauveria baciana, Metarricium anisople, Lesumo y Saria fumosauroceus, que son hongos que definitivamente tienen que tener contacto. O sea, la clave del hongo entomopatógeno es que las conidias tienen que entrar en contacto con el insecto. No es por ingestión, digamos que el tema es contacto. Entonces, al generar contacto, se va a generar la dispersión y el control allí. Muy importante lo que comentaba Giovanni de Metarricium, como un hongo que tiene mucho énfasis en el control de estados pupales en el suelo. De hecho, mi trabajo de maestría es precisamente revisar la compatibilidad de Beauveria y de Metarricium en ese estado, en el suelo. Veo allí un potencial muy interesante y quiero sumar un elemento a esta discusión y tiene que ver con los límites mínimos de residualidad. Y es que los países destino, tanto en flores como en frutales, cada día son más exigentes, haciendo análisis de trazas de plaguicidas de síntesis química, de manera que hay que reducir el número de aplicaciones. Y allí los hongos entomopatógenos, en combinación con los bioinsumos y en general con todas las estrategias que no hemos mencionado, pero que están sobre la mesa, van a generar que los mercados y que se abran más mercados y que se cumpla con esas exigencias a la hora de exportar. Sí, algo para complementarle a Anderson, es que cuando hacemos aplicaciones de hongos entomopatógenos, pues nosotros quisiéramos que actuaran de una, ¿cierto? Pero a veces hay que dejarlo que se reproduzca, que se acondicione en la aplicación. Y lo que buscamos es, después de que ya esté un hongo en la planta, sacarle el insecto, ¿cierto? Porque lo que decís, si uno no le lleva directamente el insecto no va a entrar en contacto con las conidias del hongo, nunca va a haber un control. Entonces, Capcialil desespera al insecto donde esté escondido, lo saca y lo hace que se unte también de ese hongo y que haya un control muy exitoso, pues, de la plaga. Lo mismo pasa cuando se aplica con químicos, con moléculas químicas. Por muy bien que haga uno la aplicación, por muy bien que bañe los árboles, hay partes de la planta donde no llega el insecticida. Entonces, Capcialil, por la irritación que causa y por el desespero que le causa a los insectos, pues los hace salir de donde están escondidos y los hace entrar en contacto con el insecticida que se esté aplicando. Fuera de eso, también se puede, por esta irritación, por esta pérdida de energía que tiene el insecto, del desespero que le está causando el producto, también hay un control ahí.
él pierde energía. Sabemos que los insectos son unas máquinas de alimentación y unas máquinas de reproducción. Entonces, mientras el insecto no se esté reproduciendo y esté perdiendo energía, pues él mismo por inanición va a haber una mortalidad. Entonces, ahí podemos sumar muchos efectos que nos pueden causar el extracto vegetal, Capsialil en este caso, y ayudándonos a mejorar las eficacias. Y lo que vos hablas, cada día se habla mucho más de bajar cargas químicas en las plantas, tanto lo que sea frutales como flores, y como en otros cultivos que hemos visto, por ejemplo, paperos queriendo bajar un poquito la carga química, en tomate queriendo bajar la carga química, tomateras que la gente está acostumbrada a mezclar 2 y 3 insecticidas para unos blancos biológicos, y que vos manejando un insecticida más un Capsialil puedes bajar un poquito la carga química, el estrés de la planta por esta intoxicación de las moléculas químicas. Entonces es algo muy, muy importante. Tenemos que aprender a entender cómo trabajan estos extractos vegetales, en qué momento aplicarlos, y para que seamos mucho más exitosos. Tenemos en la bandeja 2, 3 insecticidas que nos gustan mucho. Trabajemos uno de esos insecticidas con Capsialil y ya tenemos otros 2 para ir rotando. Y Capsialil pues nos ayuda ahí a mejorar la eficacia de ese insecticida, y nos evita también el tema de resistencia, porque sabemos que pues son muchos metabolitos secundarios afectando el insecto, que pues por esta cantidad de metabolitos ellos bajan como sus defensas, ellos se vuelven más inmunes, y el insecticida le trabaja mucho mejor al insecto. Entonces, pienso que las estrategias ahora es manejar insecticidas muy claves con extractos vegetales como Capsialil, pues, que es un extracto vegetal a una concentración muy alta, con varios registros y con una materia prima que es certificada y garantizada de lo que le estamos aplicando. Yo creo que Vale, muy dentro de ese punto, dale, Anderson. perdón, intervengo. De ese punto hay una cosa, un concepto clave que es el periodo de carencia, ¿no? Y es lo que sucede en frutales respecto a la cosecha. Y aquí quiero aprovechar para hablar de residualidad y de persistencia. ¿Por qué? Porque hablábamos de que se usaran productos que no generaran trazas o derivados de trazas químicas que pudieran estar allí, respetando los periodos de carencia. Entonces, casi que usar bioinsumos que tengan periodos de carencia muy cortos serían herramientas muy útiles previos a una cosecha, ¿cierto? Eso por un lado. Y en el tema de persistencia, de lo que tiene que ver con metabolitos que se quedan en agua, suelo o aire, también porque el componente ambiental está últimamente y siempre ha sido una prioridad también a la hora del manejo responsable de plaguicidas. Entonces, esos factores, tanto el periodo de carencia, entendiendo la residualidad del producto, como la persistencia, haría entonces que los bioinsumos pues sean una herramienta bastante interesante para el control de plagas. Yo veo que en ese aspecto, las herramientas, bueno, aquí han hablado por supuesto de Capsialil como el extracto de ajo de ají, pero la literatura pues reporta muchos más extractos y muchas más situaciones que son compatibles. Y aquí mi segundo comentario, y tiene que ver con la IRAC. La corporación responsable a nivel internacional del tema de la resistencia, ¿no? Y ver cómo los modos de acción de los insecticidas se catalogan en esos grupos IRAC, que luego nos van a dar pautas para nosotros generar nuestras rotaciones. Y realmente los extractos vegetales se encuentran en una categoría de riesgos bajos de generación de resistencia pues, por la naturaleza de las moléculas. Ya lo comentaba Giovanni, son moléculas que tienen muchos metabolitos, que vienen haciendo tienen modos de acción múltiples, ¿no? Entonces, allí pues el riesgo de resistencia es mucho más bajo que si, por ejemplo, fuera con un insecticida que tuviera un modo o un mecanismo de acción muy particular, ¿cierto? En una de esas estructuras como dicen, cerrojo, llave y cerradura, ¿no? Entonces, donde las moléculas son tan específicas que habría que saber muy bien rotar. Entonces, llamo la atención sobre estar pendientes de lo que pasa en Irak. No sé si en el caso del Capsialil que ustedes manejan, me imagino que está categorizado o estará estos extractos vegetales en una categoría en Irak. Y el tema de lo que tiene que ver con periodos de carencia.
Bueno, vamos llegando ya al final de este conversatorio. Yo quiero cerrar, antes de pasar a las preguntas, hemos hablado del tema de extractos vegetales. Giovanni mencionaba algunos insecticidas también útiles y bueno, hay muchos realmente insecticidas útiles para el manejo de trips. Eh, Anderson nos mencionaba otras herramientas de control. Tal vez se nos queda un poquito pendiente hablar del tema de las trampas, y del tema de algunos parasitoides si hay, o depredadores que también creo que no los hemos tocado mucho, y tal vez es uno de los temas que está de pronto más incipiente, pero que vale la pena irlo mirando. De pronto Anderson, que tiene un poquito más fresco el tema con su tesis, nos pudiera comentar algo. De acuerdo, bueno, el primer punto relacionado con el tema de control etológico, anexo pues a lo que tiene que ver con el uso de trampas. Entonces, trampas de color, en cuanto a colores, es muy frecuente y la literatura reporta el color azul como un color atrayente para trips. Sin embargo, investigaciones han revisado esa gama para mirar el espectro en nanómetros de cómo se van a adecuar esas trampas, pero indiscutiblemente la literatura lo reporta. Referente también al uso de trampas, esto pues no como un control etológico, sino más como un control físico, y es el uso de barreras, saranes, mallas antitrips, que también se vienen haciendo investigaciones de mallas antitrips que no permitan esa migración hacia los invernaderos. Relacionado con plantas trampa, porque en las periferias de los cultivos, como ya comentaba, como trips se hospeda en gran cantidad de plantas, entonces las plantas trampas se vienen también trabajando, especies arbóreas que puedan generar pues como esa barrera viva para que los trips no ingresen a nuestro cultivo. En el tema también etológico está el uso de cairomonas, sustancias en general semioquímicos, algo de feromonas, que van a ser sustancias que van a atraer o repeler, según sea el caso, a la plaga. Referente al segundo punto del tema de controladores biológicos, la literatura es muy amplia en reportar gran cantidad de depredadores y pues voy a mencionar varios de los más importantes. Los ácaros, indudablemente la familia Phytoceide. Aquí tenemos Amblyceus, por ejemplo, del género Amblyceus o Neoceilus, como Californicus o Swirsky, que consumen trips. Tenemos ácaros de la familia Erythreidae. Tenemos como depredador muy importante también hemípteros de la familia Anthocoridae. En este caso, el famoso Orius, del género Orius, Orius insidiosus. Y en cuanto a parasitoides, hay unos reportes relacionados con una familia llamada Eulophidae. En cuanto a esos estados que les he mencionado, tienen la capacidad de consumir adultos y larvas que están en la parte aérea. Ya se ha comentado mucho en este conversatorio, hay una fase en el suelo donde también hay depredadores, y aquí hay escarabajos de la familia Staphylinidae, aquí hay ácaros lelápidos, hay ácaros parasitidae y ácaros macrochelidae. Entonces, es muy importante, porque hago énfasis en lo del suelo, porque el suelo es otro universo y es muy importante proteger la entomofauna y no acabar con los enemigos naturales. Nosotros no los vemos, son muy pequeños, pero ellos consumen estados pupales de trips. Y ya lo hemos hablado, los hongos entomopatógenos como ese gran pool de herramientas que pueden ir complementados con todo lo que ya hablamos, y que habría que revisar con mucho detalle el uso de entomopatógenos e insectos depredadores, porque allí, pues, al ser los entomopatógenos de más amplio espectro, habría que revisar algo más del detalle. Entonces, las herramientas están, la literatura lo reporta, y muy seguramente la tendencia en los próximos años va a ser la importación de controladores biológicos, la investigación de entomofauna nativa, porque aquí en el país ya se hace, y todo lo que tiene que ver con lo que ya hablamos en lo que tiene que ver con control etológico, en trampas de color para monitoreo, placas en el caso de conteos, incluso trampeo masivo o cualquier otro tipo de situaciones que van a empezar a incorporarse en ese manejo integrado. Bueno, indudablemente que el tema es tan amplio y hay tanto por hablar que se nos iría la noche aquí hablando de muchos temas, pero pues digamos por temas del tiempo que manejamos normalmente para estos eventos, pues vamos a dar paso a las preguntas que entre otras cosas son varias. Entonces hay una pregunta
Nos pregunta Eddie Quispicóndor Roldán. Dice, ¿Capcialil se puede aplicar en floración? ¿Tiene efecto negativo sobre abejas? Giovanni. Buenas tardes. Sí, Capcialil se puede aplicar en floración y lo que hemos notado nosotros en cuanto a abejas y pues insectos benéficos es que al momento de la aplicación las abejas se alejan un poco, pero a los 10-15 minutos están de nuevo haciendo su trabajo de polinización. Igual pues sabemos que es un producto que es muy noble, que se puede aplicar en cualquier época en floración o en cualquier cultivo, pero la idea es aplicarlo en las horas de la mañana, pues, para evitar afectar, pues, el tema de polinización. Pero en trabajos que hemos hecho y en aplicaciones que hemos hecho, hemos visto que se alejan por unos minutos y regresan a seguir su polinización. Gracias, Giovanni. Hay otra pregunta de Alejandra Posada. Dice, ¿cómo mejora Capcialil la eficacia de las moléculas químicas? No sé si Giovanni quiere responderla. Lo que hemos visto de lo que nosotros decimos que mejora el porcentaje de control es porque llegamos a muchos más sitios de la planta, ¿cierto? Llegamos a muchos más sitios de la planta por los efectos volátiles que tiene el producto, sacamos la plaga y va a haber un mayor control del insecticida químico. Fuera de eso, le podemos sumar lo que les hablaba ahorita por la pérdida de energía que tiene el insecto, de no alimentarse y estar buscando por las hojas o por las flores, estar buscando alimentación, entonces se va a perder por inanición y va a haber una mortalidad también por inanición. Y pues también le podemos sumar al tema de antioviposición. Es un ejemplo que yo siempre pongo. Supongamos un tris puede colocar 100 huevos y tenemos un efecto en Capcialil del 90% de antioviposición. Entonces, de esos 100 huevos que podía colocar un trips, está colocando apenas 10, 15 huevos. Entonces, involuntariamente y sin tener presencia de adultos, sin tener presencia de esos huevos, matamos una cantidad de adultos, una resurgencia de insectos que pueden haber mucho más adelante. Y si sumamos que cada una de esas hembras puede colocar esos 100 huevos, entonces estamos haciendo un muy buen control sin tener presencia de ningún adulto. Entonces ahí podemos demostrar que sí aumentamos la eficacia de los insecticidas químicos o de los bioinsumos, ya sea biológicos también. Gracias, Giovanni. Hay otra pregunta de Alejandra Posada. Dice, de los estados de desarrollo de Frankinella occidentalis, ¿cuál es el más susceptible para control biológico? ¿Se han encontrado enemigos naturales de Frankinella occidentalis? Yo creo que la pregunta corresponde a Anderson. Como en la mayoría de insectos, los insectos menos desarrollados son más susceptibles a las condiciones, dada que hay menos desarrollo de quitina, por un lado, y hay mucha menos movilidad que lo que hubiera, por ejemplo, en un estado más desarrollado. La literatura reporta que la facilidad con la cual una ácaro presa captura una larva, digamos que el recurso energético, porque los depredadores también requieren de energía, el gasto energético es mucho menor para consumir un insecto de menor tamaño o de menor grado de desarrollo. Entonces, en ese caso, los controladores de ese estilo, en este caso depredadores, estarían enfocados pues al control de estados larvales. Sin embargo, hay controladores biológicos como Orius insidius, por ejemplo, que pueden llegar a ser algo más específicos o con más tendencia a consumir adultos, por lo cual está así el tema. En cuanto a entomopatógenos, insisto que el tema es en cuanto a contacto. Entonces, estados pupales, por ejemplo, que están en el suelo y con una muy buena aplicación de entomopatógenos en la zona del suelo, puede llegar a haber un efecto de control muy interesante, incluso mayor que en adultos. Esto dado pues la condición de movilidad y que haya menos condición de desarrollo del insecto. Gracias, Anderson. Hay otra pregunta que dice, me pregunta Eddie Quispicóndor. Dice, ¿en qué etapas fenológicas ataca trips en palto, en aguacate? Giovanni. Pues acá en la zona que me toca a mí, pues hay presencia casi que todo el año de trips. Las épocas más críticas en épocas de floración y pues se vuelve muy crítico es porque pues la
la bandeja de insecticidas químicos que tenemos en la época de precosecha es muy corta. Casi que estamos expuestos nomás a manejar con productos muy nobles o con extractos vegetales. Pues se usa mucho Capsialil en esa época para el manejo de trips, porque pues evitamos tema de trazabilidad de moléculas químicas y tiene muy buen control sobre trips. Evitamos también alimentación del insecto, pues que ya como hablábamos ahorita, pues el daño mecánico que le hace o el daño que le hace el trips al aguacate, ya sea por la nervadura que les digo o la cicatrización o por las deformidades que nos comentó Anderson ahorita. Entonces sería ese el tema. Gracias, Giovanni. Hay un comentario que complementa, hay un comentario que responde también una de las preguntas que nos hacían. Nos lo hace Raúl Fernando Ruiz, a quien le enviamos un feliz día del microbiólogo. Yo lo iba a decir al inicio, pero se me olvidó. Hoy es el día del microbiólogo, 17 de septiembre, día del microbiólogo. Él nos comenta, Raúl trabaja para la organización en Yuma, dice, las pruebas de toxicidad aguda, oral y por contacto evidencian que Capsialil no afecta a las abejas. Los resultados lo ubican como un producto de bajo riesgo para las abejas. Y comenta también, pues lo leo de una vez, los ácaros predadores como Amblyseius y otros insectos como Orius tristicolor controlan trips, también respondiendo una de las preguntas que nos hacían anteriormente. Hay otra pregunta de Omar Ocampo. Dice, me gustaría conocer su experiencia acerca de los costos de los pesticidas residuales versus pesticidas convencionales. No sé si cuando habla de pesticidas residuales se refiere a biopesticidas, que sería como lo que creo entender de la pregunta. ¿Hay alguna experiencia entre relación de costos de unas alternativas y otras, Giovanni, de pronto, en la parte? Pues, don Carlos, pues sí tenemos algunas experiencias con esto porque pues sabemos que insecticidas químicos en el mercado existen insecticidas muy, muy económicos, pero también tenemos que llevar a eso a qué tipo de control nos están haciendo. Se ha hecho aplicaciones de insecticidas químicos más Capsialil y se ha llegado a unos controles muy buenos a muy bajas costos de aplicación. Tenemos que tener la balanza, pues si nuestro cultivo es tipo de exportación, pues toca hacer aplicaciones con extractos vegetales y buscando una mezcla, una sinergia con moléculas que sean de alto control y de baja carencia, porque nada nos ganamos aplicando productos de residualidad muy largas y que se nos pierda la producción y nos quede producción para mercado nacional a muy bajos precios. Entonces tocaría es como mirar ese tema de qué tanto quiero invertirle y para dónde es mi mercado de mi fruta o de mi cultivo. Muchas gracias. Bueno, hemos tratado de evacuar todas las preguntas. Ya estamos llegando pues al final de este espacio de charlas Movie Woods. Yo quiero darle las gracias nuevamente a todos nuestros seguidores de nuestras redes sociales. De verdad que ha sido un espacio que se ha creado con mucho cariño y hemos tenido la oportunidad de compartir nuestro conocimiento con personas aquí locales como Giovanni, que hace una muy buena labor en Antioquia, como lo que yo he podido acumular de conocimiento también a lo largo de estos años, y pues tener invitados especiales como Anderson Páez, que desde Ceniflores también nos trae y nos nutre el conocimiento. Entonces, pues muchísimas gracias a Giovanni, muchísimas gracias a Anderson. Quiero invitarlos desde ya a una charla muy interesante que vamos a tener sobre control de malezas en arroz con nuestra alternativa Avanza la próxima semana en la misma hora y en el mismo canal. Vamos a tener al ingeniero Omar Aldana, que nos va a comentar sobre diferentes experiencias que ha tenido de control malezas. Hoy precisamente estoy transmitiendo desde la bella ciudad de El Yopal,
que aquí estamos con Omar trabajando fuertemente. Darle las gracias a todos. De verdad, quiero pedirle el favor a Giovanni y Anderson que no se me van a desconectar todavía del StreamYard mientras damos cierre. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores nuevamente y los esperamos nuevamente el próximo jueves con más temas de charlas Movie Boots. Les recuerdo, mi nombre es Carlos Vivas, gerente comercial de Gabon, Colombia. Feliz tarde, que estén muy bien. Don Carlos. Carlos, muchísimas gracias por la invitación, por cuenta de Ceniflores, muchísimas gracias. Quisiera aprovechar antes de despedirme para contarles que nos encontramos también e invitarlos a que conozcan sobre el Simposio de la Floricultura Colombiana, CIFLOR 2020, que tiene este tipo también de espacios académicos y de charlas que en este momento se están dando. Entonces, todos invitados a que conozcan algo más de CIFLOR, de lo que hace Ceniflores y Azocolflores. Muchísimas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias, Giovanni, Carlos y toda la producción. Muchas gracias. Gracias. Okay. Sí, muchas gracias para todos. De parte mía, lo que necesiten aquí en la zona de Antioquia, estoy presto para colaborarles. Vale, felicidades. Gracias, chao.